El cine clase B nos ha dado más basura de la que pueda recordar, pero en todos los casos mantiene un encanto especial. Por lo general son películas chafonas y mal hechas, pero el común denominador que las rescata es el evidente cariño de sus realizadores. Por supuesto, hay obras que de plano carecen de cualquier capacidad de redención, pero son parte del viaje de los cinéfilos en busca de joyitas que mantienen intacta nuestra fe en el cine como una forma de arte. Las películas de clase B se popularizaron en la época de oro del cine, en la década de los 50, y se componía de obras de bajísimo presupuesto, casi siempre de cineastas independientes, que servían para atraer audiencia a los cines de permanencia voluntaria. El espectador pagaba por ver una película de estreno y si quería podía quedarse a ver una más por el mismo precio, y esa película era la de clase B. El término clase B evolucionó porque aunque la estrategia de la permanencia voluntaria fue desapareciendo, la industria de las películas de bajísimo presupuesto se mantuvo en pie y fue adquiriendo una base de fans sólida y fiel. La clase B se compone principalmente de historias de comedia, vaqueros, ciencia ficción, terror y horror, que se mezclan en nuevos géneros y subgéneros. Pero los productos más exitosos, sin duda, son los de terror y han significado un importante impulso en la carrera de cineastas rumbo a las grandes ligas del cine. Realizadores como Francis Ford Coppola, Roger Corman, Darío Argento, George A. Romero, Sam Raimi, Jonathan Demme, Ivan Reitman, Peter Jackson, John Waters y James Cameron iniciaron sus carreras en el cine de clase B. Pero este cine va más allá de los presupuestos bajos, porque rechaza las dinámicas de la industria y marca su distancia no solo en cuanto a forma o estilo, sino también en su distribución y exhibición. Pero aunque romper los convencionalismos de las películas de los estudios requiere absoluta independencia, te permite decir lo que quieras y como quieras. Y mientras muchos realizadores se decantan por los desnudos y las escenas de sexo gratuitas, otros se atreven a ir más allá y a establecer nuevos estándares en cuanto a la clasificación de las películas, como Terrifier 3, que se estrenó esta semana en México con clasificación D, lo que sea que eso signifique. Esta película, escrita, producida y dirigida por Damien Leone, es un ejemplo de cómo aprovechar al máximo el poder que te da la independencia en el cine, y una película imperdible para los fanáticos del género slasher. Es una historia brutal, explícita, sangrienta e imaginativa, con tintes de comedia y algunas muy malas actuaciones. ¿Qué más podíamos pedir? Terrifier 3 es en realidad la cuarta aparición en el cine de Art the Clown, el personaje antagónico principal de la saga que inició con un cortometraje de la antología All Hallows Eve en 2013 y tuvo su continuación en el largometraje Terrifier de 2016. Estas películas mezclan elementos de los géneros de horror y terror. Si quieres saber más sobre las características de cada uno de estos géneros, te invito a que veas el video de análisis y crítica de Sonríe 2. La primera entrega de 2016 está centrada en los asesinatos perpetrados por Art the Clown en un edificio abandonado, en el que dos chicas fiesteras, Tara y Vicky Hayes, se convierten en el blanco de este asesino serial demoníaco. Al final, Vicky queda horriblemente desfigurada y se convierte en cómplice de Art. Si bien Terrifier fue un éxito en taquilla y con un presupuesto de $35,000 recaudó $421,000, en realidad el guión era demasiado básico y se centraba casi exclusivamente en el gore que en una historia interesante. Por eso, en Terrifier 2 de 2022, aunque David Howard Thornton y Samantha Scafidi repiten como Art y Vicky, la historia ya es mucho más compleja y gira alrededor de Sienna Shaw, una adolescente que pasa de víctima y sobreviviente a una superheroína destinada a detener al asesino. Esta película tuvo un presupuesto de $250,000 y recaudó más de 14 millones en taquilla.
Y Terrifier 3 tiene lugar 5 años después de los acontecimientos de la película anterior y sigue, por un lado, la lucha de Sienna y su hermano Jonathan por rehacer sus vidas y por el otro, las atrocidades de Art y Vicky en el camino al reencuentro con la protagonista, quien ahora deberá también proteger a su sobrina Gaby, y todo sucede en la víspera de Navidad. Terrifier 3 tuvo un presupuesto de $2 millones y en sus primeras 2 semanas en cines recaudó más de 50 millones. Y ha sido un éxito no solo en la taquilla, sino que los espectadores la han valorado muy bien. El guión está mucho mejor logrado y la cinta es mucho más impactante, sangrienta y espectacular que las dos anteriores, pero mantiene el espíritu independiente y el cariño y la atención al detalle se notan en cada plano. Un guión de cine es una serie de indicaciones de acción y diálogo que guían a un director y a su equipo para que filmen una película. Los guiones no son novelas, así que probablemente no los encontrarás en las librerías y solo cumplen su función cuando se filman, si no, solo sirven para acumular polvo. Y el hecho de que el director y el guionista sean la misma persona no facilita el trabajo, porque el instructivo es para todo el equipo, que debe llevar las palabras a planos que constituyen la unidad mínima de expresión del lenguaje cinematográfico. Y en ese sentido, Terrifier es un producto imaginativo en el que el escritor y director Damien Leone hace un esfuerzo importante en el diseño de escenas cada vez más explícitas y macabras de tortura y muerte. En ellas se describen los efectos que diversos objetos potencialmente mortales pueden ocasionar en el cuerpo humano y la capacidad de de deformarse, destruirse y tolerar el castigo. Y los límites se marcan únicamente por la imaginación del escritor. Pero las secuencias de acciones descritas en el papel son apenas el inicio y es labor de los equipos de efectos visuales, maquillaje, fotografía y sonido coordinados por un director llevarlas a la pantalla de la manera más realista posible. Y en cada escena la interpretación de David Howard Thornton es fundamental porque brilla como Art, que aunque es sádico, salvaje, implacable y perverso, mantiene un tono payasesco que resulta extrañamente divertido. Para filmar estas escenas es necesario estudiar anatomía, hacer pruebas con los objetos mortales, grabar efectos sonoros, construir prótesis, crear efectos visuales, diseñar maquillajes, y todo eso es tan importante como el trabajo de los actores que hacen de víctimas. Cada detalle debe estar perfectamente coordinado y ejecutado para que genere el efecto deseado. En este caso, es horrorizar a la audiencia. Pero Terrifier va más allá que una secuencia de asesinatos horripilantes, porque se preocupa de establecer y construir la historia de la protagonista, sus luchas internas, sus motivaciones, su familia y su papel en la historia de terror. Ahora Vicky tiene un papel más relevante y los chistes de Art son geniales, porque la expresividad que logra el actor con su rostro y su cuerpo es impresionante. Y los espectadores salimos contentos del cine y con la expectativa por lo que pasará en las siguientes películas de Terrifier. Después del éxito de la primera Terrifier, Damien Leone ha tenido acercamientos de estudios de Hollywood para producir y distribuir las siguientes entregas de la saga, pero el realizador ha preferido mantener su distancia y continuar por el camino del cine independiente. El 75% de las películas que se filman al año son independientes y el resto viene del sistema de los estudios. Esa cifra es muy reveladora porque nos dice que los estudios no son los únicos dueños del negocio. El de Terrifier es un raro caso de éxito del cine autofinanciado, que empezó con una inversión de $35,000, que si bien es baja para los estándares de la industria del cine, tampoco es como que el director los traiga en el bolsillo derecho. Y por eso la lista de productores de este tipo de películas es más bien larga, porque a falta de dinero, la solidaridad y el trabajo en equipo son vitales para levantar un proyecto. En este sentido, el presupuesto no determina el resultado,
porque involucra el talento de muchísima gente que se compromete con la visión de un director para contar una historia. Y por eso las 3 películas de Terrifier son triunfos del cine. Ya si te gustan o no las películas de este género, es otra conversación. A los cinéfilos y a los aspirantes a realizadores, Terrifier 3 nos deja algunas lecciones. La magia de estas películas está en mantenerse lejos del sistema de los estudios. Solo así pueden ser cada vez más arriesgadas. Si algún día Damien Leone vende los derechos de Terrifier, aunque probablemente se hará millonario, sus películas dejarán de ser lo que son. Si no me creen, ahí tienen a George Lucas y Star Wars. Para hacer cine independiente se necesitan grandes dosis de empeño, pasión, imaginación, talento y resiliencia. Va mucho más allá que un asunto de presupuesto. Estos realizadores podrían dar clases de economía porque son expertos en hacer más con menos. Por cada película independiente exitosa hay 100 que no lograron recuperar su inversión. Pero el que no arriesga no gana. Productos como Terrifier nos dicen que si no hacemos cine es porque no nos atrevemos. Tengo un guión que mezcla terror, ciencia ficción y sexicomedia y a lo mejor sería una buena idea sacarlo del cajón para hacer una película 3D. Yo soy Checo, hasta la próxima.